¿Pueden ver la presentación en pantalla completa? Sí. Bueno, Sí. les comentaba aquí, perdonen que me adelanté un poco en la... Bueno, vamos a hablar un poco de la temática, pero primero que nada, comentarles un poco quiénes somos, a quiénes representamos. Bueno, en el sector de la producción industrial costarricense existe la industria alimentaria, que aproximadamente representa entre un 5,5% del Producto Interno Bruto, y es un sector que dentro de la industria manufacturera representa el 38%. Es decir, de todo lo que se produce a nivel nacional de bienes manufacturados, la industria alimentaria representa un 38% de ese pastel, que a nivel nacional y formalmente inscritos ante la Seguridad Social son aproximadamente unos 57,000 trabajadores establecidos en cerca de 1,700 empresas formales y establecidas. Nosotros calculamos que también pues, hay un sector informal bastante amplio que podría más que duplicar esta cantidad, pero formalmente registrados somos unas 1,700 empresas, que también es un sector pues bastante incorporado dentro de los mercados internacionales de exportaciones e importaciones, que solamente para el año 2019 estábamos hablando de unos 1,700 millones de dólares en exportaciones, siendo nuestro principal mercado Centroamérica. Y como la mayoría de sectores productivos empresariales de este país, pues somos sectores ampliamente dominados por la micro y la pequeña industria. Como pueden ustedes ver ahí en el grafiquito pastel de mano izquierda, más o menos el 55% del total de empresas que tenemos en Costa Rica, aproximadamente el 55% son unidades productivas de menos de 5 trabajadores, para que tengamos una idea. ¿Por qué? Porque eso es Costa Rica. Costa Rica es un país de micro y pequeña empresa, que al final, pues más del 75, casi el 80% de nuestras empresas son unidades de menos de 10 trabajadores. Cuando hablamos de industrias alimentarias, normalmente ustedes se imaginan que estamos hablando, por ejemplo, de un sector de grandes compañías. Normalmente se nos vienen a la cabeza marcas muy reconocidas, pero lo cierto del caso es que esas grandes marcas muy reconocidas son la minoría, ¿verdad? Porque somos un país prácticamente dominado por la micro y pequeña empresa. Que en el caso nuestro, pues estamos hablando de esa multidiversidad de áreas productivas, ¿verdad? Desde la industria láctea, la industria cárnica, la industria de las harinas, de las bebidas, de la panificación, es decir, de todo lo que nos podamos imaginar que está en la alacena de nuestras casas, que es ese alimento que viene del sector agrícola, lo procesamos, lo convertimos y lo empacamos para sacarlo a los mercados nacionales e internacionales. Más o menos eso es lo que representa la industria alimentaria en nuestro país. Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a ver qué fue para entender cuáles son los impactos de lo que a principios de año era una crisis estrictamente sanitaria. Tenemos que entender un poquito la historia y para incluso entender lo que está sucediendo hoy en día en las calles de nuestro país, situaciones muy lamentables y que nos están afectando a todos, tenemos que remontarnos al inicio de la crisis del 2020, de dónde vino, por qué se creó, para dónde va y en qué punto nos tiene el día de hoy. Entonces, bueno, iniciamos nuestra historia recordando que de cómo inició todo, ¿verdad? La crisis del coronavirus empezó a sonar desde el último trimestre del 2019 allá en China, ¿verdad? Por situaciones muy particulares de la manipulación, de la forma, de ciertos aspectos culturales de los chinos
en su convivencia y consumo de ciertos grupos alimenticios, y especialmente en el campo de animales, y cómo esto se tradujo o se ha traducido a lo largo de la historia en cierto tipo de enfermedades, pero que este coronavirus en particular nos ha golpeado. Entonces, desde inicios o finales del 2019 e inicios del 2020 empezamos a ver una serie de noticias que nos empezaron a generar muchísima preocupación. Recordemos cuando empezamos a ver las noticias, los noticieros internacionales con ciudades gigantescas completamente cerradas, ¿verdad? Que eran ciudades fantasmas, como era la ciudad de Wuhan, ¿verdad? Donde se dieron los primeros procesos para tratar de controlar esta enfermedad. Posteriormente entramos en un proceso donde se empezó a cuestionar la transparencia en la difusión de la información desde China al mundo entero. Incluso se dio ahí un proceso difuso de falta de transparencia por parte de la Organización Mundial de la Salud, y se hablaba de cómo un organismo multilateral de esta naturaleza, digamos, se tardó demasiado tiempo en generar las alertas internacionales, y se dio una discusión en tanto a la afinidad política o ideológica de los líderes de la OMS con respecto a los líderes chinos y su forma de establecimiento de sistemas políticos, ¿verdad? Entonces ahí se dio toda una discusión a nivel internacional, incluso un poco por esos problemas de la geopolítica de China con Taiwán. Se dio una gran problemática al inicio de esta historia por la forma en cómo Taiwán fue uno de los países, o fue el país que inicialmente dio la primera alerta sobre la gravedad, y aquel mensaje fue ignorado por las autoridades de la OMS, un poco por su afinidad política hacia el gobierno de China, ¿verdad? Empezamos a ver una serie de elementos importantes que incluso fue políticamente utilizado por el presidente pues, del país más potente del mundo, para tratar de sacar a su país de la OMS, utilizando obviamente todos estos elementos con fines políticos. Pero esto es un poco para tener referencias y recordar cómo empezó toda esta historia. Entonces, a partir de inicios del 2019, ¿verdad? Además de lo que ya era en potencia una crisis de dispersión de un virus que no sabíamos en realidad, en aquel momento el mundo no sabía a qué se estaba enfrentando, y empezamos a generar, ¿verdad? Se empezó a dar una dispersión muy rápida de la enfermedad en el caso de China, y empezamos a ver una serie de noticias que nos empezaron a generar una gran cantidad de alarmas, ¿verdad? Es decir, lo que estábamos acostumbrados de ver en películas, ¿verdad? Lo empezábamos a ver ya en la realidad, en lo que es el contagio de una enfermedad que no sabíamos de lo que estábamos hablando, y obviamente con una enorme desconfianza por la información que viene o que empezó a salir de un país como China. Y especialmente ustedes recordarán cuando la noticia era que un país como China estaba construyendo un hospital gigantesco en cuestión de 15 días para afrontar esta realidad sanitaria que se estaba viviendo particularmente en ese momento en China a finales del año pasado y en enero del 2020. Entonces, además de tener una primera crisis estrictamente sanitaria por un asunto de contagio de un virus desconocido, en el mundo empezamos a vivir una segunda crisis, que fue la crisis del pánico, del miedo, del terror, de la noticia, y en los medios, y un importante responsable de esta pandemia, de esta segunda pandemia de miedo, pues fue la forma como los medios de comunicación y las redes sociales reaccionaron con respecto a lo que estábamos viviendo en aquel momento, ¿no? Entonces, la segunda gran pandemia que se estaba viviendo paralelo a la pandemia real sanitaria, pues es una pandemia de miedo, de terror. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación solo nos empezaron a hablar de muerte, de muerte, de muerte, de muerte, de muerte y de muerte, ¿verdad? Eso era la noticia que todos empezamos a vivir prácticamente en los primeros 2 meses
del 2020 y todos orando porque esa enfermedad no llegara a nuestro país, la cual pues evidentemente sucedió en el mes de marzo del 2020. Incluso recordemos aquel famoso crucero que anduvo naufragando por un montón de países, un barco lleno de gente con el contagio del coronavirus y que en ninguna parte los querían recibir. Bueno, esto era un drama propio de una película, ¿verdad? Que el mundo vivió en aquel momento, y la forma en cómo vivimos ese tipo de información y ese tipo de noticias obviamente nos metió en una segunda gran crisis de pánico, ¿verdad? Y obviamente también con un elemento adicional en el cual todos los países, incluido Costa Rica, pues empezaron a exponer la información de una forma en que nos mantuvo y nos sigue manteniendo a muchos cautivos de la información del crecimiento del nivel de contagio que se da todos los días, ¿no? Y en paralelo, mientras esto sucedía, ¿verdad? A inicios del año, entre enero y marzo, pues evidentemente la enfermedad empezó a regarse por todo el mundo, ¿verdad? Y empezamos a ver incluso noticias sumamente preocupantes de la forma en cómo la enfermedad estaba impactando a países como España, Italia y posteriormente a los Estados Unidos. Y también en aquellos meses, pues las noticias que veíamos todos los días en los medios de comunicación era muerte, muerte y muerte, ¿verdad? Con lo cual el mundo entra en un estado de crisis y pánico, ¿verdad? Y en realidad muy pocos países del mundo, por decir ninguno, no teníamos ni la más remota idea de cómo afrontar un problema o una crisis pandémica como la que nos estábamos o con el nivel de desconocimiento que teníamos sobre esta enfermedad a principios del 2020. Y un elemento fundamental que tampoco ayudó mucho a esta situación es la forma en cómo el mundo científico reaccionó ante esta temática. Entonces, ¿qué tenemos un poco? Y al menos empezó a ser el mensaje que empezamos a recibir de la comunidad científica. Bueno, empezamos a ver opiniones de todo tipo, ¿verdad? Por un lado, un grupo de especialistas, infectólogos en algunos países del mundo, en algunas experiencias del mundo, ¿verdad? Que le dicen al sector tomador de decisiones políticas, miren, esto es algo que sucede, debe suceder con naturaleza, hay que dejarlo suceder. Hablamos de la famosa política del contagio de rebaño, es decir, deje que la mayoría de la población se contagie para que un país se autoinmunice automáticamente, ¿verdad? A través de lo que se llama el contagio de rebaño, y deje que esto pase, ¿verdad? Otros les decían, eso es demasiado peligroso, es demasiado riesgoso, es muy trágico, porque el nivel de contagio es demasiado rápido y esto hace colapsar los sistemas sanitarios. Y de hecho, así sucedió. Vimos colapsar los sistemas de salud pública de países poderosos y desarrollados como España, Italia y los Estados Unidos, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Vinieron los otros tipos de criterios que introducen un poco la teoría del martillazo y la danza, o de los cierres de la economía. ¿Cómo hacemos para aplanar la curva de contagio de manera tal que no colapsen los sistemas sanitarios, ¿verdad? Y bueno, a nivel mundial, ¿qué sucede? Que las decisiones de cómo proceder caen en manos del sector político. Y ningún político del mundo en su sano juicio va a querer que durante su gobierno se muera un montón de gente en los hospitales o que los sistemas sanitarios colapsen por una decisión política a cargo propio. Por lo tanto, es normal y natural que a nivel mundial el sector político tomador de decisiones políticas asuman, digamos, el camino de achatar la curva a través de lo que se llama el famoso lockdown.
Y aquí es donde ya empezamos a hablar de los famosos impactos sobre la economía, sobre los ciudadanos, ¿verdad? Hasta aquí es un trato de hacer una descripción lo más objetiva posible y obviamente pues en el cual muchos de nosotros tendremos nuestras propias opiniones de cuál es el camino correcto, de si este tipo de políticas se hicieron o no se hicieron de la forma correcta, pero al final tuvimos lo que tuvimos. Al final, la gran mayoría de países del mundo se fueron por el cierre de las economías, uno más tarde que otros. Al final, en realidad, cuando uno analiza la existencia de correlaciones entre muertes y el tipo de estrategias y políticas asumidas por los países, también los resultados son muy confusos. Es decir, todavía al día de hoy es difícil identificar si una economía con o sin el famoso lockdown, que ahorita vamos a ver a qué es, tienen mejores o peores resultados en materia del control sanitario o en materia de decesos. Pero bueno, en eso cada uno de nosotros podrá tener su propia opinión, que en este tema hay muchísimos. Entonces, ya entrando un poquito en materia, ¿verdad? Aquí el tema es cómo el COVID-19 vino a generar prácticamente la vida de todos nosotros y especialmente uno de los grandes impactos, bueno, obviamente además del impacto humano, del impacto sanitario, del impacto de nuestros temores como individuos, como seres humanos, ¿verdad? Con el temor de que algo nos pase a nosotros, que algo le pase a nuestras familias, ante nuestros seres queridos, obviamente, digamos, dejando claro que ese es el impacto más importante, ¿verdad? Vamos a hablar, aquí nos vamos a concentrar, digamos, de los impactos sociales, económicos, políticos del COVID-19. Entonces, cuando hablamos de un cierre desde el lockdown, es decir, la política que se utiliza para que todo el mundo se quede metido dentro de su casa, para que las actividades humanas de todo tipo entren en pausa y de esta manera reducir la velocidad del contagio y aplanar la curva la curva de contagio de manera tal que no colapsen los sistemas sanitarios y no se nos termine muriendo más gente y que los doctores no tengan que entrar en la pesadilla de decidir quién puede vivir y quién no puede vivir, ¿verdad? Bajo ese precepto, los países entran en lo que es el cierre de los cierres de la economía. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues prácticamente es tal cual suena, ¿verdad? Es el cierre de las actividades productivas que empezamos a ver a partir del momento en que se dio el primer caso de coronavirus en Costa Rica, ¿verdad? ¿Y eso cómo se materializa? ¿A dónde empezamos a ver los primeros impactos de esta nueva realidad? Bueno, por ejemplo, cuando empezamos a ver la caída estrepitosa del sector turístico por el cierre de playas, por el cierre de hoteles, por el cierre de aeropuertos, ¿verdad? Donde el Estado nos dice es prohibido que ustedes pongan un pie en la playa porque pues no sabemos a lo que nos enfrentamos, es una fuente de contagio. Vimos el cierre de playas, por ejemplo, vimos el cierre de bares, restaurantes, discotecas, es decir, todo lo que el gobierno no considera como actividad esencial para la sociedad. Tuvimos cierres muy fuertes, el más fuerte quizá fue, si mal no recuerdo, el de Semana Santa, ¿verdad? Donde prácticamente todo Costa Rica estuvo encerrada en la casa. Vienen también, bueno, como les decía, los cierres de bares y restaurantes, de veterinarias, es decir, el comercio en general tuvo un cierre completo, ¿verdad? Y quizás de los sectores que más suenan, de los sectores que más le duelen a la economía, porque tenemos todo el ecosistema del turismo, ¿verdad? El cual el turismo depende en gran instancia de lo que sucede en el mundo, pero también de lo que sucede en Costa Rica, y empezamos a ver los primeros impactos desde abril del 2020, digamos, el impacto más fuerte, más directo, lo recibe el sector turístico
y todo el sector de servicios, especialmente lo que son sodas, restaurantes, servicios de alimentación, actividades de entretenimiento, todo ese ecosistema que es sumamente amplio y quizás es el sector, uno de los sectores más importantes de la economía costarricense, empieza a sentir este efecto. Y por supuesto, empezamos a sufrir la tercera pandemia, que sucede de manera simultánea y al mismo tiempo. Hablamos de la primera, perdón, que es obviamente la pandemia del coronavirus, la segunda que es la pandemia de terror que todos vivimos y ahora una tercera pandemia de desempleo, producto del cierre de la economía total que vivimos desde el principio de esto. Entonces, bueno, ¿qué tipo de impactos nos generan los cierres ya en un sector particular como es el sector de la industria alimentaria, el sector de la alimentación? Nosotros empezamos a ver varios tipos de impactos. Por ejemplo, y me parece que todos nosotros somos consumidores de alimentos. ¿Por qué? Porque todos los días necesitamos comer, todos los días nosotros o nuestras familias necesitan ir a la pulpería, al supermercado para abastecernos de los bienes básicos que necesitamos para nuestro día a día. Y me parece que todos ustedes posiblemente fueron parte de esta realidad que vivimos desde el principio de nuestra pandemia. El primer impacto, las compras nerviosas por el coronavirus, ¿verdad? Cuando se habla de una pandemia, cuando se habla y todos actuamos con temor, en los mercados se traducen este tipo de situaciones. Por ejemplo, pues cuando todos salimos, cuando todos dijimos, vienen cierres, no sabemos qué va a pasar, necesitamos abastecernos. Y empezamos a ver algunas góndolas vacías, especialmente las de papel higiénico, lo cual pues era una reacción bastante interesante. Que puede tener muchas explicaciones científicas y de los neuromarqueteros, pero bueno, el tema, por ejemplo, de cómo la gente reaccionó y los primeros estantes que vimos vacíos fueron los del papel higiénico y los artículos de limpieza, ¿verdad? Y bueno, se generó una primera gran preocupación y era que todo el mundo nos preguntaba, ¿y qué pasa con los alimentos? ¿Vamos a estar abastecidos? ¿Vamos a tener los alimentos que necesitamos para pasar esta pandemia que no sabemos cuánto tiempo vamos a tener? Bueno, gracias a Dios la respuesta era un sí, una tranquilidad. El sector productor de alimentos, tanto agricultor, del mundo agrícola como la industria alimentaria, en realidad no tienen una crisis de abastecimiento de sus materias primas, no tenemos una crisis de abastecimiento energético, no se nos están muriendo nuestros colaboradores, los trabajadores, por lo tanto, la maquinaria sigue trabajando y ese mensaje tuvimos que salir a darlo al país de manera tal pues que tuviéramos confianza, porque las compras compulsivas, las compras de pánico, sí nos podrían generar problemas de góndolas vacías, pero no por desabastecimiento, crisis, sino por logística del manejo de los inventarios de los puntos de venta, ¿verdad? Entonces ese fue un primer impacto que tuvimos. El segundo gran impacto era cómo la restricción vehicular producto del lockdown, ¿verdad? Cómo la restricción vehicular pues prácticamente le cambió la logística y la vida a muchos de nosotros, especialmente en el mundo laboral, en el mundo de los camiones de distribución, como durante el mes de abril, marzo, abril y mayo tuvimos que entrar en procesos de diálogo, conversación, negociación con las autoridades para que se establecieran, digamos, cuáles eran los parámetros para establecer la restricción vehicular, cuáles eran actividades esenciales y cuáles no, para que al sector productor de alimentos no se le aplicaran restricciones que nos imposibilitara abastecer los puntos de venta o que nuestros trabajadores lograran desplazarse a los centros de trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese fue un tipo, una segunda contingencia que tuvimos. Una tercera contingencia que tuvimos, no sé si ustedes se recuerdan, es decir, cuando el gobierno de Costa Rica, además de cerrar los aeropuertos, toma la decisión de cerrar las fronteras terrestres y cierran Peñas Blancas, pues prácticamente por la existencia de un enorme riesgo de ingreso de choferes obviamente de personas y de choferes de camiones contagiados, ¿verdad? Entonces, las autoridades de salud entran en una enorme preocupación por la no existencia de controles, sistemas y de mecanismos para lograr administrar correctamente los riesgos asociados
al ingreso de personas extranjeras a través de los camiones que traen productos, que traen materias primas. Y entramos en una crisis económica, bueno, económica y política muy fuerte porque tuvimos, si mal no recuerdo, 2 o 3 semanas de el sistema de transporte, de carga de transporte terrestre paralizado. Y para un sector como la industria alimentaria es un tema de extrema sensibilidad, porque para que tengan una idea, de aquellos 1.700 millones de dólares que les hablé de exportaciones en una de las primeras filminas, resulta que prácticamente la mitad va dirigido al mercado centroamericano, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes el impacto de tener el mercado centroamericano desabastecido, de ventas perdidas, digamos, de procesos de logística y de entrega y distribución de productos que no se pudo desarrollar durante varias semanas gracias, digamos, a esta crisis que tuvimos y a partir de la cual tanto las autoridades sanitarias como los operadores del sector privado aprendimos muchísimo de cómo establecer los procedimientos y los protocolos necesarios para reducir los riesgos asociados a los contagios por COVID-19 en los sistemas de transporte, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí esa fue un impacto importante. Otro impacto que se vive y que hoy está vigente es cómo el coronavirus logra también impactar los procesos de administración del comercio internacional y hoy en día, por ejemplo, para un sector como el sector lácteo y el sector cárnico costarricense, el mercado panameño se encuentra totalmente cerrado. No estamos pudiendo exportar absolutamente nada al mercado panameño desde hace aproximadamente 3 meses. ¿Y por qué? Porque para exportar cierto tipo de artículos, especialmente de origen animal, como de la industria láctea y la industria cárnica, pues existen procesos, permisos, trámites y requisitos, como por ejemplo la aprobación de las plantas de producción, es decir, que la autoridad panameña debe venir a Costa Rica, inspeccionar las plantas de producción nuestras para asegurar que todas las condiciones de protección de la higiene, de la calidad, de la inocuidad de los productos son debidamente tutelados por nuestras empresas y nuestras autoridades de manera tal que esos productos no atenten contra la salud de los pueblos donde exportamos esos productos. Bueno, cuando tenemos una pandemia como el COVID-19, esos sistemas de administración del comercio se interrumpen y provocan el cierre de mercados como el que estamos viviendo en el caso de Panamá. También pensamos que hay elementos políticos, ideológicos, hay ciertos oportunismos políticos también del momento para meterle trabas a la venta de nuestros productos en esos mercados. Hay algo de eso en el caso panameño también, pero se utiliza, digamos, la pandemia como una excusa, ¿no? Para no permitir que esos procesos administrativos se desarrollen y de esta manera un sector tan importante para Costa Rica, para nuestra ruralidad, para el sector productivo primario, se está generando un impacto muy importante, pues Panamá de toda Centroamérica es el primero o segundo mercado más importante de exportación. ¿Qué otro tipo de elementos, qué otro tipo de impactos vemos en la industria alimentaria producto del COVID-19? Bueno, al ser nosotros productores de alimentos, al ser nosotros, digamos, donde la producción sucede en plantas, en establecimientos, desde los muy pequeñitos hasta los muy grandotes. La primera preocupación es, tenemos que velar porque nuestra cadena de producción no se interrumpa debido al contagio de la enfermedad entre nuestros colaboradores, entre la gente que trabaja en la planta, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que eso no suceda? Entonces, de una manera muy, muy eficaz, desde abril, tuvimos que desarrollar todos esos protocolos, que son, digamos, todas las normas que deben aplicar dentro de una planta para que se lleve al mínimo. En estos temas ya en la industria alimentaria somos expertos porque en realidad los estándares de calidad e inocuidad de los productos en Costa Rica son muy amplios. Entonces tenemos que hablar de medidas preventivas en las instalaciones, medidas higiénicas de todos los trabajadores, cuáles son sus obligaciones, por ejemplo, la aplicación del teletrabajo en la planta.
cómo tenemos que ubicarnos en nuestro centro de trabajo para tener un distanciamiento necesario para evitar el contagio, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas para los visitantes? Prácticamente todas las plantas de alimento cerraron a las visitas externas, ¿verdad? Y hacer reuniones con proveedores vía virtual, ¿verdad? Las medidas en las instalaciones para tener ese distanciamiento social, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, todos esos elementos que se necesitan para evitar el contacto entre trabajadores durante las horas de trabajo, cuando en las horas de alimentación, en las horas de ingreso y de salida, que las cuadrillas de la mañana no se mezclen con las cuadrillas de la tarde, es decir, una serie de procedimientos que tuvieron que establecerse un poco para evitar el contagio entre los trabajadores, lo cual es muy, muy, muy exitoso, ¿verdad? Porque hoy en día, en realidad, no tenemos en realidad grandes reportes en materia de contagios sucedidos en plantas productivas de alimentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando sucede alguna sospecha de que algún trabajador podría contener el virus, se activa un protocolo inmediato, pues que prácticamente evita el contacto de ese trabajador con el resto de compañeros en una planta de alimentos, a tal punto que el mismo Centro Nacional de Tecnología de Alimentos ha reconocido en la industria alimentaria pues un actor sumamente, una actriz sumamente importante en la lucha contra la dispersión de la enfermedad en los espacios de trabajo, ¿verdad? Pues prácticamente porque somos una de las industrias con mayores y mejores estándares para la protección de la calidad y la inocuidad de los productos, y eso implica también estándares para evitar el contagio de cualquier enfermedad transmisible entre los trabajadores. Desde antes del COVID existían otro montón de enfermedades transmisibles, y por eso existen este tipo de estándares que para COVID-19 pues prácticamente se radicalizaron, perdón, y se hicieron mucho más robustos. Otro tipo de impactos que vemos en la mayoría de sectores productivos, pero especialmente en la industria alimentaria, es el impacto que tuvo el sector detallista, ¿verdad? Todo lo que son las pulperías, los mini supers, en realidad tuvieron un importante bajón de ventas, es decir, eso es uno de nuestros canales de venta y distribución más importantes que tuvieron un impacto, han tenido al inicio de la pandemia un impacto importante, principalmente porque los consumidores fueron mucho más cautos y estaban prefiriendo hacer sus compras en las grandes superficies de comercialización más que en las pulperías, pues prácticamente por elementos de desconfianza, y eso nos impulsó y nos obligó a desarrollar programas de apoyo a los pequeños detallistas para que desarrollaran los mismos estándares que teníamos en las plantas de alimentos, también fueran aplicados por los pequeños pulperos, por ejemplo. Entonces el sector detallista tuvo un impacto importante, y bueno, vimos noticias que hasta un 30% de nuestra pequeña y mediana industria tuvo que cerrar producto de esta pandemia. A mí me parece que ese dato se quedó un poco corto porque es mucho más la cantidad de pymes que realmente se vieron impactadas. En la industria alimentaria, el impacto no tanto se da, por ejemplo, en los bienes que todos necesitamos consumir todos los días, pero sí se da más, por ejemplo, en la pequeña y mediana industria alimentaria que no necesariamente vende sus productos a través de las grandes tiendas de supermercados, sino que lo vende en nichos específicos. Por ejemplo, todos los alimentos que consumimos en los hoteles, en los bares, en los restaurantes, en las cafeterías, etcétera, ¿verdad? Todos esos puntos de venta, normalmente ahí es donde opera más la pequeña y mediana industria. Y al verse cerrados, pues evidentemente uno de sus mercados más importantes se ve cerrado, y de ahí que se da el impacto en el sector de pymes, que en la industria alimentaria nuestras pequeñas y medianas industrias fueron las que más sufrieron o las que más están impactando, ¿verdad? Lo contrario sucede, por ejemplo, en el mundo de exportaciones, donde más bien los alimentos envasados empiezan a tener una mejor percepción debido a que son elaborados a partir de protocolos y estándares de calidad y inocuidad que le generan más confianza al consumidor, especialmente en los mercados de exportación. Entonces, bueno, hasta aquí lo que les he presentado es los diversos impactos producto de la crisis. Pero retomando un poco lo que estamos
lo que hemos expuesto, empezamos primero con la revisión de que la base de todas las crisis que estamos viviendo en este año 2020, pues nacen desde finales del 2019 con el COVID-19 en China, ¿no? Y la forma en cómo nos generó una crisis, una segunda crisis de pánico que persiste hasta el día de hoy en gran parte de la población, ¿verdad? Pues prácticamente por el miedo, por el desconocimiento, por el temor. Y vemos cómo surge una tercera crisis sumamente importante, que es la crisis de desempleo. Esa es otra pandemia que nos está matando, que además genera un impacto porque al estar mucho más gente desempleada, pues es mucho menor la capacidad de compra de bienes y servicios en la economía y estamos entrando en un ciclo, o ya entramos en un ciclo recesivo que es sumamente peligroso y que tenemos que salir de ahí urgentemente. Para que tengamos una idea, para el año 2019 la tasa de desempleo en Costa Rica era aproximadamente el 12%, unos 260,000 personas que declaraban en la encuesta nacional de empleo que andaban buscando trabajo y no encontraban. Eso es prácticamente, así, digamos, así es como se establece la tasa de desempleo que establece el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El último dato que vimos es que para junio del 2020, esa tasa de desempleo andaba en el 24.4%. ¿Eso qué significa? Que cuando usted le pregunta a la gente si anda buscando trabajo y no lo encuentra, más o menos 550,000 personas en junio de 2020, es decir, hace casi 3 meses, 550,000 ciudadanos nos decían que andaban buscando trabajo y no lo encuentran. A mí me parece que esa cifra es muchísimo mayor. Primero, porque esa cifra no incorpora las personas que no andan buscando trabajo simplemente porque están desanimadas, es decir, están esperando a que pase la crisis para volver a retomar la búsqueda de trabajo. Eso es importante porque la metodología de cálculo de la tasa de desempleo es únicamente para los que declaran que activamente están buscando trabajo y no encuentran. Y hay un grupo muy importante de costarricenses que están desanimados, ¿verdad? Y eso suma un montón de gente. Tampoco toma en cuenta la gente que tiene el contrato laboral suspendido producto de la pandemia. Y ahí tenemos otro montón de gente. No toma en cuenta tampoco la gente que trabaja esporádicamente, informalmente, ¿no? Entonces, en sectores como el nuestro, estimamos que la tasa de desempleo podría andar entre el 33 y 35% de la población, ¿verdad? Es decir, que de cada 10 trabajadores, entre 3 y 4 no tienen empleo en este momento. Y eso es sumamente peligroso, ¿no? En este gráfico lo que estoy tratando de manifestar es que las crisis como las crisis sanitarias y las del miedo producto de la crisis sanitaria pueden ser crisis pasajeras. Pero se nos están quedando 3 crisis muy importantes que afectan a sectores como el nuestro y a todo el resto del país y a ustedes también personalmente los está afectando, que son crisis que llegaron para quedarse o que son de urgente atención por parte del país. Uno es la crisis de desempleo, ¿verdad? Donde podríamos estar teniendo cerca de 1,000,000 de costarricenses desempleados en estos momentos. La atención del COVID, ¿verdad? El fenómeno económico, la caída de la economía generó una muy fuerte caída de los ingresos del gobierno. Y generó un gasto que no teníamos presupuestado para atender la crisis, ¿verdad? Entonces tenemos un hueco fiscal gigantesco e irrecuperable. Y es irrecuperable, y ahorita me voy a referir a eso, ¿verdad? Y eso nos genera un impacto muy importante también sobre la crisis de desempleo. Y más recientemente, lo que estamos viviendo hoy día, que esto fue un apartado que lo puse en esta presentación en la última semana, pues prácticamente porque es producto de lo mismo. Es decir, la crisis, todas esas sumatoria de crisis son crisis hermanas, porque todas nacen de la misma raíz. Nacen de una crisis sanitaria que vivimos desde principios de año, que nos genera pánico, que nos genera desempleo, que nos tiene metidos en un hueco fiscal,
donde todos reaccionamos contra todos y nos tiene metidos en el hueco que estamos metidos de hoy con una enorme crisis política. ¿Ah? Entonces, bueno, me interesa mucho conversar con ustedes, por tanto, de la siguiente crisis que estamos. Ya hablamos un poquito de la crisis de desempleo, de su magnitud, de sus números, cómo esa crisis de desempleo afecta la psiquis social, afecta la psiquis de la gente, las familias, es decir, todos los que estamos o pueden estar en situación de desempleo y sus familias están en situación de congoja, de temor, de incertidumbre, porque en estos días no es fácil encontrar o recuperar un puesto de trabajo. Y bueno, tenemos un hueco fiscal que es de urgente atención. Y aquí quiero detenerme un ratico para comentarles esto. Resulta que, bueno, el déficit fiscal que tenemos es monstruosamente gigante. Por decirles ciertos números, nosotros tenemos pues un nivel de ingresos de 9,000 millones de dólares, me parece, y tenemos gastos por 20,000 millones de dólares y por lo tanto tenemos un hueco de 11,000 millones de dólares, pues prácticamente. Y no hay forma de financiar eso, porque la plata no está, no hay flujo de caja, simplemente no hay plata para pagar ese hueco. Ahora, el país tiene varias alternativas. La número uno es no hacer nada, dejar que todo siga igual, ¿verdad? O hacer algo, ¿no? Y esto a mí me gusta, pues, digamos, compararlo con una situación particular. Por ejemplo, nosotros en nuestra vida personal o en nuestras familias tenemos un nivel de ingresos y tenemos nivel de gastos. Cuando la plata no pagar lo que tenemos que pagar, ¿qué tenemos que hacer? O reducimos los gastos o nos endeudamos, ¿sí o no? O tenemos una tarjeta de crédito que más o menos nos ayuda a irle dando vuelta a la plata, pero si la administramos mal, entramos en problemas, ¿verdad? Si administramos mal ese sistema de pagos de la tarjeta de crédito, entramos en problemas. Pero bueno, resulta que nosotros en nuestra vida personal, cuando entramos en ese tipo de problemas, sí podemos perder mucho o lo podemos perder todo. El Estado no. El Estado cuando entra en una situación de estas nos pasa la factura a todos nosotros y listo. No pasa nada, ¿verdad? Pero resulta que cuando tenemos la magnitud de una crisis como la que tenemos, sí pueden pasar cosas. Según los números de los especialistas, el país tiene plata más o menos para financiar los próximos 6 meses. Si en 6 meses seguimos con el hueco financiero, simplemente no va a tener plata para pagar todos sus préstamos y a todos sus acreedores. Es decir, la gran cantidad de inversionistas nacionales e internacionales que tienen sus ahorros invertidos en bonos del gobierno costarricense. Entonces, ¿qué pasa cuando un país se declara en lo que se llama el default? Es decir, que le dice al mundo, lo siento, debo suspender los pagos porque no tengo plata para pagarles. Eso se llama un default. Bueno, inmediatamente los mercados reaccionan y toda esa gente que tiene sus inversiones en Costa Rica, lo primero que hacen es empezar a sacar sus activos y sus recursos de Costa Rica para llevárselos a sitios de inversión mucho más seguros. Y cuando eso sucede, normalmente lo que tenemos son devaluaciones gigantescos y niveles de inflación especialmente como las que sucedieron en el año 82 en la administración de Carazo, ¿verdad? Ese es el tipo de crisis. Entonces, imagínense que si tenemos hoy en día el tipo de cambio en 600 pesos, ¿qué pasa si se nos sube a 700, 800 colones el tipo de cambio? Bueno, la gran mayoría de los deudores costarricenses, es decir, ustedes, yo, nuestras familias, nuestros tíos primos, la gran mayoría que tienen deudas con los bancos está en dólares. Y entraríamos en un proceso prácticamente de perder lo que tenemos, ¿verdad? Y de un enorme problema de ingresos y de flujo caja en nuestra vida personal. Ese es uno de los primeros efectos. Pero para el país implicaría un retroceso muy importante y lo peor de todo es cuando ya tenemos un desempleo de más de la tercera parte, pues ese desempleo automáticamente se nos dispara. Es decir, no hacer nada no es una opción en este momento. ¿Mm?
Y por lo tanto, bueno, viene el gobierno hace 2 semanas y nos presenta este plan, ¿verdad? Generándose ciertas ideas para reducción del gasto, algunas ideas para la reactivación, pero ideas demasiado groseras en la parte de meterle más impuestos a la población, al sector productivo. Y en esto tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque resulta que en el 2018 venimos saliendo de un ajuste fiscal sumamente grosero contra todos nosotros los pagadores de impuestos. Y eso lo incluye a ustedes, muchachos estudiantes, y a sus familias, que todos somos pagadores de impuestos. El impuesto a los profesores universitarios también, somos pagadores de impuestos de renta, somos pagadores del IVA, somos pagadores de los impuestos a los bienes inmuebles, etcétera. Y el gobierno viene y propone un paquete de impuestos donde prácticamente el pueblo le dice, no, esto no va. Los diputados, pues que se mueven a partir de lo que diga la opinión pública y las redes sociales, también le dicen que no. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Tenemos una crisis fiscal que resulta que es estructural. ¿Eso qué significa? Que no va a pasar. Llegó para quedarse. Suponiendo que la economía se recupera en el 2021, el país no va a tener los niveles de ingresos tributarios suficientes para pagar el tamaño del Estado que tenemos hoy día. Eso se llama una crisis estructural, es decir, la plata de la familia no alcanza para pagar el nivel de gastos que tenemos y además ya vamos por la tercera tarjeta de crédito. Ya la primera y la segunda están a punto de embargarnos todo y ya la tercera tarjeta de crédito la tenemos al tope. Esa es la situación fiscal que tenemos hoy en día si lo aplicamos a la realidad del Estado costarricense. Entonces, como les digo, no hacer nada no es una opción. ¿Eso qué significa? Que cuando, por ejemplo, en la familia tenemos un problema de ese tipo, no nos queda más de otra. Hay que deshacernos del carrito que está muy caro, hay que vender algún activo de la familia, hay que ver qué hacemos para reducir los gastos. Nuestros hermanos van a tener que dejar de asumir ciertas cositas que hacen o incluso tenemos que salir de la universidad porque no la podemos pagar. ¿Verdad? Esa es la realidad que vivimos en nuestras familias. El Estado costarricense en estos momentos se encuentra ante esa disyuntiva. Pero resulta que eso implica decisiones políticas en el cual estamos todos peleados contra todos. ¿Por qué? Por tipo de planteamientos que le molestan a muchos grupos sociales. Por un lado, estamos los pagadores de impuestos que decimos, un momentico, suave un momentico. Yo ya pago demasiado y no es posible que me siga con mi bienestar y mi futuro con más impuestos cuando estoy viendo las prioridades que veo de derroche de dineros públicos en el Estado costarricense. Por otro lado, están los que dicen, suave, suave un momentico. Gran parte del gasto que sucede en el Estado costarricense son derechos adquiridos, intocables e inviolables. Y obviamente nadie quiere quedarse sin empleo en este momento. Entonces todo el mundo entra a proteger sus propios intereses. Y tenemos sectores que dicen, aquí nada de nada, ni más impuestos ni reducción del gasto. Y muchos de ellos son los que están hoy en la calle, ¿verdad? Y cuando tenemos vacíos de liderazgo en en el capitán del avión, ¿verdad? Vemos vacíos de liderazgo con poca capacidad de propuesta, pues el país entra en lo que estamos viendo en estos días en las calles, ¿verdad? Porque los vacíos de poder y los vacíos de liderazgo cuando suceden,
Les decía que cuando suceden estos vacíos de liderazgo, ¿no? Y cuando el país, ahora, y cuando el país entra en una situación de este tipo, pues habrá otros actores que van a querer rellenar ese tipo de vacíos y nos meten en el tipo de crisis política que tenemos en este momento, donde vemos a cierto tipo de actores generando, haciendo llamados, ¿verdad? A la desobediencia civil, a derrocar al gobierno, por ejemplo, ¿verdad? O a exigir de que el país no haga nada, exigir que no pueden haber más impuestos, exigir que no se pueden reducir los gastos, cuando resulta que son excluyentes entre sí mismos, ¿verdad? Y todas en su conjunto es un estado peor al que nos encontramos en este momento, un estado de situación peor en este momento. Entonces, muchachos, en resumen, eh, 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 para ir finalizando esta conversación y me encantaría escuchar preguntas y reacciones, opiniones de ustedes. Que muchos no compartan para nada conmigo un poco de estos últimos temas o sí lo hagan o tengan su propia opinión. Sería muy interesante que ustedes también compartan su pensamiento. Al final, durante este año 2020, todos los sectores productivos, entre ellos un sector como el que yo trabajo y el cual represento, nos hemos la sumatoria de 5 crisis o de 5 tipos de crisis que son hermanas y están todas contra todas. Es decir, lo que está sucediendo hoy en las calles está relacionado con lo que empezó a pasar en China a finales del año pasado, por resumírselos de esa forma. Empezamos con una crisis sanitaria que tuvo un principio y si Dios quiere va a tener un fin. Todavía no sabemos cuándo, pero ninguna pandemia es eterna, ¿verdad? El miedo a lo desconocido producto de una pandemia sanitaria también tiene un inicio y va a tener un fin. Posiblemente muchos de nosotros hemos aprendido muchas cosas, hemos adoptado nuevos hábitos, nuevas conductas, nuevas formas de hacer las cosas y muchas de esas nuevas formas de hacer las cosas resulta que son positivas y eran necesarias, nos generan reducción de costos y más eficiencias. Y muchas de esas cosas llegaron también para quedarse, producto de la pandemia, como por ejemplo este tipo de actividad que estamos viviendo esta mañana con ustedes. Producto de la pandemia de salud y el producto del pánico, también vinieron los cierres, el lockdown y los impactos económicos que nos generaron la tercera pandemia de desempleo, donde prácticamente la tercera parte de la población económicamente activa con capacidad, en edades y capacidades de trabajo no encuentran trabajo en este momento y eso es mucha gente, ¿verdad? Y la pandemia también nos produjo un hueco fiscal más grande que toda Costa Rica. ¿Mm? Y con el agravante de que muchas de las medidas que se pueden tomar para reducir el impacto fiscal pueden impactar, empeorar o mejorar el problema de desempleo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco, vamos a ver, que muchas preocupaciones que vemos en manifestaciones públicas de muchos sectores es a favor o en contra de los impuestos. Vemos muchas manifestaciones, por ejemplo, a favor de que, bueno, tienen que pagar más las empresas, los empresarios, los millonarios, que los ricos paguen más porque son los que más tienen. Bueno, resulta que muchos de esos impuestos que en teoría van dirigidos a la empresa privada o a los generadores de riqueza, ¿verdad? Son impuestos que hoy en día son muy altos en comparación con los impuestos que pagan las empresas en otros países. De hecho, y gracias al ingreso de Costa Rica a la OCDE, empezamos a ver muchos datos muy reveladores en los cuales empezamos a ver que Costa Rica, en comparación con los países de la OCDE, es uno de los países con cargas tributarias más altas o con niveles salariales en el Estado costarricense más altos del mundo.
¿Mm? O cierto tipo de elementos que dejan claridad dónde se encuentran los disparadores del gasto público que hoy nos tenemos. Entonces, si empezamos a irnos por la vía de hay que meterle más impuestos a las empresas, pues prácticamente estamos reduciendo sus niveles de rentabilidad y por lo tanto estaríamos haciendo imposible la posibilidad de generar más puestos de empleo. Entonces, la crisis fiscal está íntimamente relacionada con la crisis de empleo. Y es una crisis donde todos vamos a tener que poner un poquito. Y todo este ambiente de desesperanza, de cansancio por la pandemia, por el miedo, por el desempleo y por el hueco fiscal y por el rechazo total a los impuestos nos tiene metidos en el hueco que estamos hoy y las manifestaciones y la violencia que estamos viviendo en las calles, ¿verdad? Entonces esto pues, y el problema o un poco el desafío al que el país se enfrenta entonces, es que la crisis sanitaria y el pánico van a pasar, pero la de desempleo, el fiscal y la crisis política, bueno, yo espero que la crisis política se calmen las aguas, ¿verdad? Pero el desempleo y el hueco fiscal son crisis de palabras mayores y son crisis en las cuales ya todos perdimos, todos ya dimos algo y a todos nos va a tocar algo. Definitivamente solo hay dos formas de paliar la crisis, es a través de ingresos y a través de gastos. Y en la parte de ingresos, nadie quiere pagar más impuestos, pero algo de eso va a tener que haber. Y en la parte de gastos, nadie quiere que se le reduzcan los presupuestos de las instituciones para las cuales trabajamos, nadie quiere que se le quite el salario escolar, nadie quiere que se cierre una institución porque me puedo quedar sin trabajo, pero algo de eso va a tener que suceder. ¿Mm? Y lo peor que puede suceder es que cada uno de nosotros nos paremos en posturas radicales y si no es a como yo se digo o si usted toca intereses de los míos que yo no estoy dispuesto a ceder, pues me tiro a la calle a quemar llantas o me tiro a la calle a exigir la renuncia al presidente o me tiro a la calle a apoyar a quienes quieren derrocar a un presidente de la República. Ese es un escenario que tampoco es sano porque nos ahonda en lo que realmente nos duele. ¿Ah? Que es la capacidad de subsistencia nuestra y de nuestras familias. Y de esta forma espero haberles retratado de una forma eh, diferente un poco todos los impactos que puede tener el COVID-19 sobre sectores como el nuestro, que como les digo, va más allá del impacto a un sector particular como es el sector de la alimentación, sino que sus impactos los vivimos todos los ciudadanos de este país en nuestra cotidianidad. Y hasta aquí pues tengo la presentación y pues muchísimas gracias a todos por escucharme y pues abrimos aquí un espacio de reacciones y que, como les digo pueden ser a favor, en contra, pueden estar compartir o no las opiniones que les he manifestado y la verdad es que de eso se trata este tipo de foros. Muy bien, muchísimas gracias entonces por la participación. Le cedo la palabra nuevamente a nuestro estudiante Javier para que siga la parte de preguntas. Excelente, Laura, muchas gracias. Don Mario, yo tengo por acá una pregunta, ya nos comentó un poco a nivel macro, ¿qué sucede con el aumento de impuestos, verdad? Esto de que los ricos paguen como ricos, ¿verdad? Y todo esto, pero a un nivel un poco más microeconómico, pensemos en empresas pequeñas, en el consumidor de a pie, no tanto en HP o en Intel, que pueden ir y venir de países a gusto, sino en las personas que estamos aquí y tenemos que estar aquí, porque aquí vivimos y tenemos la vida. ¿Qué pasa en un país, en una sociedad, cuando se le aumentan los impuestos entonces a los ricos, digamos, a los empresarios, a las grandes empresas, a los poderosos, porque este es un tema muy debatido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se aplica esta política de dar o poner impuestos a los ricos de acuerdo a su
a su, digamos, sí, a su tenencia de dinero. Gracias, muy interesante esa pregunta. Vea, a mí me parece que el país no puede caer en un debate de ricos contra pobres, de los millonarios contra los empleados públicos o empresarios contra trabajadores públicos, ¿verdad? Me parece que esa es una discusión o digamos, es una forma de abordar el problema que no nos va a llevar a alguna solución porque al final cada quien va a asumir la defensa de sus intereses particulares y al final todos los intereses son legítimos y todos los intereses son importantes. Cuando se habla, por ejemplo, de metámosle más impuesto a los ricos porque son los que pueden, pues hay que tener mucho cuidado. Hoy en día ya el sistema tributario costarricense está diseñado para que, por ejemplo, en las escalas de rentas, ¿verdad? Los que generan más rentas, o sea, más ingresos, más ventas, más ingresos brutos, paguen un poco más, ¿verdad? Ahora, cuando se habla de impuestos a la producción o a las rentas empresariales, tenemos que tener mucho cuidado de no matar la gallina de los huevos de oro, porque resulta que esas empresas son las que generan puestos de trabajo. Entonces, si tenemos políticas que generan esquemas impositivos o generan esquemas de impuestos que son mucho más agresivos o más fuertes de los que se dan en otros países, pues suceden dos cosas. Se reduce la rentabilidad de mi empresa, de mi negocio, o simplemente el producto que viene importado viene relativamente más barato porque resulta que ese competidor mío de fuera del país no tiene que asumir los costos impositivos que yo sí asumo en Costa Rica. Entonces ahí se da, digamos, lo que se llama pérdida de competitividad, pero también pérdida de rentabilidad innecesaria. Y en medio de una pandemia como la que estamos viviendo en este momento, los sectores productivos que tienen los motores encendidos no son todos, son relativamente pocos, ¿verdad? No, los sectores más potentes, las turbinas más potentes de la economía nacional están apagadas. El turismo, los restaurantes, cierto tipo de servicios, todo el ecosistema relacionado con la industria turística, por ejemplo, es una turbina que en estos momentos apenas está empezando a dar las primeras vueltas. Entonces, cuando hablamos de que las turbinas que están medio apagadas, les vamos a subir 6 puntos porcentuales en la tasa de renta, o que los títulos valores de sus inversiones las vamos a duplicar, o que sus transacciones bancarias las vamos a tasar aún más, o que los impuestos a la propiedad, los que se pagan en las municipalidades, ahora no va a ser de 5, sino que va a ser de 15, ya no va a ser de 20, sino que van a ser de 60, ya no van a ser de 1,000, sino que van a ser de 3,000, que es el famoso impuesto a la propiedad que viene en la propiedad. Cuando damos ese tipo de señales, pues prácticamente estamos apagando las turbinas que generan empleo. Y en ese sentido, la política fiscal está íntimamente relacionado con la política de generación de empleo. Por eso es que deben existir equilibrios, deben existir datos, debe existir información de manera tal que tanto de generación de nuevos tributos como reducción del gasto no genere un desincentivo a la producción. ¿Verdad? Y eso es un trabajo que tiene que ser más técnico que ideológico. Por eso es que me parece a mí que no es saludable que la discusión se decante sobre un asunto de ricos y pobres y que los millonarios sí y que los pobres no, ¿verdad? Sino que sea lo que más le convenga a toda la colectividad, de manera tal que el país se levante como un todo. No sé si con esto te respondo tu duda. Qué excelente, excelente. Estaba conversando con el micrófono apagado. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Usted cree, bueno, de Jason José Jiménez, ¿usted cree que la recaudación de más impuestos es más fiable para salir de la crisis?
ya que como usted dijo, no es muy sensato cobrar más a los ricos cuando ya se les está cobrando de más? Esa es la pregunta. Aquí, vamos a ver, desde el punto de vista económico, ¿verdad? Hay varios tipos de soluciones, ¿verdad? Bueno, cobrar más impuestos, reducir el gasto. Puede haber, digamos, una renegociación de la deuda, como por ejemplo, si yo en mi casa tengo un préstamo y de un momento a otro no puedo pagarlo, porque tengo que tengo que ir al banco a hacer una renegociación de la deuda, ¿verdad? O tengo que ir donde el emisor de la tarjeta de crédito a ver qué arreglo de pago hago, ¿verdad? O tengo que ir a un prestamista o a un banco para que me ayude a darme flujo de caja para hacer una reingeniería financiera, ¿verdad? Para poner todas mis cuentas en orden y tener flujo de caja para seguir subsistiendo, ¿verdad? Esas son las opciones, todas las opciones hay que ponerlas sobre la mesa y hay que hacer un combo de todos. ¿Cuál es el problema? Que cuando una propuesta de política pública se centra o le da muchísimo peso a la parte de los impuestos, ¿verdad? Eso nos afecta a todos, ¿no? O genera un desbalance en la ecuación económica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el problema que tiene en estos momentos el desbalance fiscal del país no se encuentra única y exclusivamente en la falta de más ingresos, sino que nos ha estallado en la cara una realidad que el país se ha hecho, se ha tapado los ojos durante muchas décadas, y es que tenemos un Estado sobredimensionado, ¿verdad? Y ahí es donde todos los pagadores de impuestos, que no es solamente el sector empresarial, sino los consumidores, los que pagan el IVA, los que pagan el impuesto territorial, nosotros en nuestras casas, nuestras familias que pagan el impuesto a las municipalidades todos los años, ¿verdad? Todos los que pagamos ese tipo de tributos o los que pagamos impuestos a las gasolinas para pagar las convenciones colectivas de Recope, ¿verdad? Una crisis de este tipo lo que nos pone es ante una realidad que nos dice que es, aunque la economía se recupere y vuelva a los mismos niveles de producción que teníamos en el 2020, no vamos a tener los ingresos necesarios para pagar el tamaño de Estado que tenemos. Por lo tanto, la discusión aquí también es que el tema del gasto público es, el origen del cáncer de la economía se encuentra en un tamaño de Estado sobredimensionado. Y por lo tanto, no entrarle a ese tema y entrarle únicamente al tema de impuestos va a ser, ¿verdad? Supongamos que sí, que se aprobaron todos los impuestos. ¿Qué va a suceder? Que dentro de 1 o 2 años vamos a estar exactamente en el mismo punto que nos encontramos hoy. Dentro de 2 o 3 años, otra vez vamos a necesitar subir los impuestos para seguir pagando el tamaño de gasto que tenemos, ¿verdad? Que pues está claro que es uno de los estados, digamos, el presupuesto dedicado al estado que tenemos en Costa Rica es uno de los más caros a nivel mundial y por lo tanto no hay forma de no entrarle a ese problema.